Llega con edema, es necesario que conozcamos la etiología y la razón de este edema. Para eso es necesario conocer el contexto en el que surgió el edema y cuáles son las características de este edema. Entre las características que debemos observar es si el edema es simétrico y bilateral o si es asimétrico o unilateral. Por ejemplo, cuando el edema es simétrico o bilateral, la etiología puede ser de origen cardíaco, renal, por hipoproteinemia, esteroideo, hepático, por mixedema, angioneurótico recurrente. Ahora, cuando el edema se da en una sola extremidad, es decir, cuando es asimétrico o unilateral, puede ocurrir por trombosis venosa profunda, linfedema, edemas inflamatorios o traumáticos. Ahora, vamos a comenzar hablando de los edemas asimétricos y unilaterales. Primero tenemos a la tromboflebitis o la trombosis venosa profunda. Entonces, tenemos un paciente que llega con un edema de pie y pierna con una magnitud importante, la cual se manifiesta el signo de fobia, es indoloro y sin alteraciones agudas en la piel. Debemos pensar en una posible trombosis venosa profunda. Además, este también se caracteriza porque tiene no tiene cambios en la temperatura y puede llegar a tener un tinte cianótico. Ahora, si el paciente llega con estos indicios de trombosis venosa profunda, debemos orientar la anamnesis a dar con los posibles factores predisponentes a una trombosis venosa profunda. Por ejemplo, si hay estasis venosa, si hay hipercoagulabilidad o alguna lesión endotelial, que sería la tríada de Virchow. Ahora también debemos hacer indagaciones a nivel clínico a ver si hay otros factores de riesgo, como si el paciente está en un reposo prolongado, si está inmovilizado, si posee o le estamos diagnosticando alguna insuficiencia cardíaca, si está a un postoperatorio inmediato, neoplasia, anticonceptivos orales e incluso la obesidad. Ahora, también es importante que podamos localizar el sitio de la lesión, ya que si la lesión ocurre a nivel sobre el nivel de la rodilla, puede estar comprometido o siendo un factor de riesgo para causar un tromboembolismo pulmonar. Y esta trombosis venosa profunda también puede ocurrir en miembro superior, afectando y comprometiendo a la vena axilar, la subclavia y la encrucijada yugulo-subclavia. Ahora tenemos el segundo edema asimétrico unilateral, tenemos al linfedema. El linfedema es producido por el éstasis linfático y el acúmulo de linfa a nivel intersticial, que puede ocurrir por una obstrucción o que puede ocurrir de manera congénita a través de una enfermedad denominada la enfermedad de Milroy, en la que hay una agenesia de los vasos linfáticos. El linfedema se caracteriza por ser pálido, duro, es decir, que no va a presentar el signo de fobia, indoloro y por lo general se manifiesta en miembro inferior. Vamos a tener que el linfedema, cuando llega a la cronicidad, se le denomina elefantiasis. La elefantiasis puede afectar a ambos miembros y puede ocurrir tanto en miembro inferior como en miembro superior. Un ejemplo de elefantiasis en miembro superior unilateral puede ser cuando se lleva a cabo un vaciamiento ganglionar de un adenocarcinoma de mama. Y de origen infeccioso puede ser por las filarias Onchocerca bulbulus y la Wuchereria bancrofti, que dan una obstrucción linfática crónica, es decir, una elefantiasis bilateral que va a afectar también a la vulva, al escroto y pues ambas piernas. Ahora continuamos con los edemas asimétricos unilaterales con el edema inflamatorio traumático. Su mecanismo está vinculado con el aumento en la permeabilidad capilar por agresión directa, que puede ser por infección, por un agente mecánico, traumático o químico. Y su semiología se caracteriza por el dolor, aumento de la temperatura y el rubor. Un ejemplo de cómo sería un edema inflamatorio de origen infeccioso, pues puede ser cualquier agente infeccioso, pero lo que es característico es que el edema se va a acompañar con toda la sintomatología característica del agente infeccioso, por ejemplo, por un Streptococcus pyogenes. Por otra parte, también tenemos una lesión mecánica que puede ser un desgarro muscular que va a causar este tipo de edema. Ahora
pasamos a los edemas bilaterales. Vamos a tener a los edemas generalizados con importante mecanismo secundario a retención salina. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un paciente que llega con un edema importante en ambos tobillos que ascienden a piernas y muslos. Debemos pensar que va a ser causado por mecanismos generales de retención salina que son causados por una hipovolemia arterial efectiva. ¿Qué pasa? Cuando hay un edema generalizado, debemos sospechar en insuficiencia cardíaca, hepatopatías crónicas, síndrome nefrítico y nefrótico y en hipoproteinemia, que por lo general, como son generalizados, van a tener una evolución crónica y que si estos no tienen un tratamiento adecuado o dada la intensidad de la enfermedad, van a culminar provocando una anasarca junto con un derrame de serosa que puede afectar o puede causar un hidropericardio, hidrotórax y una ascitis. Entonces, aquí tenemos un esquema de cuáles son las características de estos edemas. Por ejemplo, en patología cardíaca, por insuficiencia cardíaca congestiva, el edema va a ser frío, indoloro y a veces cianótico. Y pues va a acompañarse de toda la sintomatología característica de una insuficiencia cardíaca, como un galope derecho, disnea de esfuerzo e ingurgitación yugular. En hepatopatías crónicas, principalmente por la cirrosis, vamos a tener que pueden causar ascitis, hepatomegalia dura irregular, va a haber síndrome de hipertensión portal y se va a caracterizar por eritema palmar, arañas vasculares e hiperestrogenismo. En el síndrome nefrítico agudo vamos a tener que estos son edemas leves que afectan principalmente a la región palpebral y en la mañana. Continuando tenemos al síndrome nefrótico, que este ya es un edema generalizado. El edema es blando, pálido y simétrico en miembro inferior y este está muy asociado a la hipoproteinemia. Ahora, la hipoproteinemia de por sí es una causa aparte de edema simétrico y bilateral que se van a caracterizar por ser blandos e indoloros. Puede ser por desnutrición o por la pérdida de proteínas por el síndrome de mala absorción. Pero principalmente la conocemos por la desnutrición, en la cual el paciente no tiene una suficiente ingesta de proteínas, sino que tiene una dieta basada en hidratos de carbono. Por lo tanto, el paciente no tiene las suficientes proteínas y tampoco tiene los suficientes aminoácidos para dar lugar a la albúmina o proteínas plasmáticas. Por lo tanto, pues desarrolla este tipo de clínica en el que hay un edema generalizado. Aquí hay unas imágenes de cada tipo de edema. Por ejemplo, el edema por patología cardíaca, ambos pies y piernas muy edematizados y con ligera cianosis. Aquí está la ascitis, en la cual se ven lo que serían las arañas venosas. Tenemos el edema leve por síndrome nefrítico, el edema generalizado por síndrome nefrótico y por hipoproteinemia. Ahí, ya. Continuando con los edemas simétricos y bilaterales, tenemos el mixedema, que se da por una hipofunción tiroidea o por hipertiroidismo. Cuando ocurre por hipertiroidismo puede ser un edema en la región pretibial, pero este mixedema se caracteriza por ser indoloro, no deja fobia, y a la retención de agua se le añade un aumento de mucoproteínas, los cuales le dan plasticidad al mismo. En el edema esteroideo hay una retención de agua y sodio dado al consumo de glucocorticoides y mineralocorticoides a través de los medicamentos esteroideos. El edema es moderado, deja fobia, se observa en miembros inferiores y cara y desaparece al momento de suspender el medicamento. Ahora, continuando con los edemas simétricos bilaterales, tenemos a la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica vamos a tener que puede ser causada de manera directa por la hipertensión en el sistema venoso. De forma secundaria puede ser causado por una disfunción válvulo-parietal del sistema superficial o profundo o causado también por una disfunción de la bomba músculo-venosa. El edema se caracteriza por ser frío e indoloro, se exacerba en sedentarismo y bipedestación y se atenúa en decúbito y en la noche. Vamos a tener que el edema por insuficiencia cardíaca profunda va a caracterizarse por una hiperpigmentación dado a acúmulos de melanina. Por acúmulos de melanina también va a causar esclerosis dérmica, ulceraciones
y lesiones tróficas. Va a causar flebitis, periflebitis y linfangitis. Aquí hay un ejemplo de cómo hay obstrucción, más bien una falla de las válvulas venosas. Ahora, continuando con los edemas generalizados, pero esta vez por aumento de la permeabilidad capilar, tenemos el edema angioneurótico, el cual es causado por una reacción anafiláctica o de hipersensibilidad, la cual va a afectar principalmente, más bien, primeramente, a los tejidos laxos de la cara, como los párpados y la boca, pero puede ser generalizado y también puede afectar la laringe, principalmente la epiglotis, en la cual el edema de esta sería una emergencia médica. El edema idiopático se observa principalmente en mujeres premenopáusicas, en mujeres obesas y durante el ciclo menstrual. Este tipo de edema viene acompañado de cefalea, irritabilidad y distensión abdominal que se acentúa durante la noche. Este tipo de edema idiopático se caracteriza porque su patogenia puede estar asociada al aumento de estrógenos durante esta época. Y el edema por ingestión de fármacos, pues cuando se le hace la anamnesis al paciente, es necesario conocer si éste tiene un consumo de medicamentos y sospechar de si esa es la causa del edema, que pueden ser estrógenos, anticonceptivos orales, algunas drogas usadas como antihipertensivos. Gracias.